no existe la reencarnación, pero existen esos malos espíritus que de una u otra forma manipulan la situación para que una persona diga, ah, yo viví esto en mi vida pasada y eso coincida con la vida de alguien de hace 1000 años. Pero si nos ponemos en ese plan, esos espíritus siempre han existido Siempre desde la existieron. creación y van a seguir existiendo después de que tú y yo y todos los que estamos ahorita nos Sí, pasemos de esta tierra y van a saber lo que hicimos y a lo mejor pueden manipular esa información y al rato decirle, ah, tú. Bienvenidos a un nuevo episodio, señores. Por favor, sigan la página, mándenos mensajes con sus experiencias, porque los vamos a empezar a leer por la página. Y hoy vamos a hablar sobre la reencarnación, que tiene mucha información, pero vamos a hablar así muy brevemente. pero la reencarnación, o sea, es como si es como si viviera el alma. Sí, El cuerpo no importa, no, importa el alma, ¿no? importa el alma y el aprendizaje que tuvo esta en su vida pasada y la que va a tener en esta vida. Estaba viendo ahí, estaba viendo una persona que explicaba y sí te pone a dudar porque te dice, el problema no es que creas o no creas, Ajá. el problema es de que en tu religión te enseñan que no es correcto. Entonces si tú quitas un poquito de tu religión y te enseñan las pruebas, te das cuenta que tiene sentido. O sea, y dice, es más fácil explicar la reencarnación a la existencia de Dios. Entonces, sus mismas palabras me hicieron creer que sí podría ser verdad. Y cuando dijo eso, me hizo creer que no era verdad. Porque si obviamente si demostraran la existencia de Dios, se perdería la fe. Ajá. Que sería entrarías en religión, ¿no? Entonces tiene sentido y a la vez no tiene sentido. Pues sí, porque mira, básicamente la reencarnación es como un tipo de religión que no se cree, o a lo mejor sí, sí hay personas que lo creen, pero no se practica tanto aquí en Latinoamérica Ujú. como en la India, digamos. Ahí Sí. ya es pues muy la gente, la mayoría de la gente cree en la reencarnación. Se supone que la reencarnación es la capacidad que tiene una persona para poder vivir muchas vidas con el fin de aprender en cada vida e ir mejorando, ¿no? Porque el objetivo es que en algún punto dejes de reencarnar y te vuelvas en un ser superior. Pero también se basan mucho en el karma. Yo me imagino que todos hemos escuchado. Yo lo he escuchado más como, ah, todo lo que haces se te regresa, todo lo malo Ujú. se te regresa en algún momento. Pero en la reencarnación se supone que te alcanza en tu nueva vida. Lo que hiciste Ujú. en la vida pasada te va a afectar en esta nueva vida. Por ejemplo, mencionaba que si ahorita naciste pobre, probablemente es porque en tu vida pasada fuiste rico y pues hiciste muchas cosas malas con tu dinero, te aprovechaste de la gente pobre, eh, así es lo que tú querías y no pasaba nada porque tenías dinero. O si alguien te roba, digamos, ahorita dinero, es porque tú robaste en tu vida pasada. Entonces todo se te regresa. Si eres estéril, es como mujer, si eres estéril, es porque en la vida pasada abandonaste un hijo y por eso en esta vida ya no puedes tener hijos y tienes que pagar y aprender lo que hiciste en tu vida pasada. Él explicaba más sencillo el que yo vi. Decía, vean un niño que acaba de nacer, vean su comportamiento, va a tener algo que tú dices de dónde sacó eso ese niño. Y me acordé de la Astrid, Ujú. que ella desde que nació con cara de enojada y es brava, o sea, no es agresiva, ¿cómo es? Una sobrina que tenemos es enojona. Siempre desde que nació tenía cara, desde el día uno que nació, tenía cara de enojada. Hasta ahora tiene que 2 años. Casi 2 años. Tiene 2 años y siempre está enojada. Enojada y pegándote. Y ahí él explicaba que viene por algo que tenía que pagar.
Pobre es su Astrid, otra fue una vida. desgraciada en su vida pasada, entonces. No, ¿Sí, fue no? muy buena y tenía que ser entonces agresiva ahora. Ah, Porque si es desgraciada, no puede ser desgraciada otra vez. pues está pagando con su carácter, ¿no? Pero ya entendí. Ok, fue muy buena en su vida pasada, que ahora Fue tiene, muy tonta, yo creo. tiene que aprender. Noble, digamos, que la pisotearon y ay, todo, Eso no es ser digamos. noble, es ser tonto. No, no, no. Noble es que tienes un carácter, pero también sabes respetar. Ah, bueno. El punto es de que o sea, explican bien y sencillo. Sí, y eso me recordó a una frase que yo estaba leyendo, según, porque en la reencarnación existe también un ser superior, digamos Dios, que quiere que todos sus hijos aprendan. Y ahí mencionaba, ponía ese ejemplo. ¿Tú crees que existe un Dios que sea injusto? Y ponía, no es justo que un niño, por ejemplo, nazca en África, en una ciudad donde se estén muriendo de hambre, y otro niño nazca, digamos, en México, en una familia con dinero y con todo prácticamente. Entonces ahí pensó, no es que sea injusto Dios, es que este niño que nació en África, en su vida pasada, no fue bueno y ahora tiene que sufrir las consecuencias. Y por eso nace aquí. Y el niño con todas las cosas buenas, con dinero y todo, fue muy bueno en su vida pasada, aprendió y ahora va a subir de nivel. O sea, la siguiente fase ya va a, pues, a ir mejorando con el fin que, como te dije, a lo mejor la reencarnación, según menciona, que puedes reencarnar 1000 años o 100 años o 50 años o 10 años dependiendo de tu capacidad de aprender. No tiene como un tiempo específico, O sea, depende hoy, de ti. me muero hoy y en 50 años o en 1000 años puedo reencarnar. Ajá, pero puedes seguir reencarnando 1000 años más hasta el punto en que tú ya estés preparado. Tu reencarnación va a tomar Pero el tengo que tiempo que morir, tú ¿no? quieras, sí, va a tomar el tiempo que tú quieras según tu aprendizaje. O sea, es como digo, voy a descansar 10 años. No, baboso, me refiero. Por eso, no mueres y naces al otro día. Ajá, por eso. Siguen Pero, no, mueres y naces y vas naciendo y naciendo y naciendo. o sea, al mismo momento que mueres, vuelves a nacer. A lo mejor, ajá, sí. No, porque yo estaba viendo que, Puede que sí y puede que no. o sea, puede que espere. Ajá, puedes que Pues te esperes decía. 10 años o 1000 años. Por eso te decía, el que no nace es como si él eligiera esperar. Ajá, digámoslo Es así. un break. Baboso. Sí, porque estaba viendo que unos de 1900 a 2000 o algo Ajá. así. Y puedes reencarnar a lo mejor 2 veces y ya con eso fue suficiente, ya aprendiste, superaste tu nivel y ahora sí llegas allá y ya cumples otro propósito, Porque estás listo. según según esta creencia de la reencarnación. Ahora te toca a ti cuidar las creaciones de ese ser superior y preparar a las nuevas almas que van a reencarnar por primera vez. Entonces se supone que tú eres el ejemplo y decirle, pues mira, yo hice eso y esto, y los vas capacitando para cuando ellos vengan. Tiene sentido, es prácticamente lo que lo que te hablan, pero sobre Dios. Pero sí, o sea, pero no. Solamente que de Pero espera, reencarnación. entonces se supone que cuando tú conoces a una persona buena, que Ujú. toda su vida fue buena y que no le hayas nada, o sea, nada fuera de lo común, ¿no? Es porque esa persona ya reencarnó, ya está lista, o sea, ya Sí. es su última, por así decirlo. Ajá. Y mencionaban sobre que algunas personas, porque la reencarnación tiene varias ramas, como los cristianos, ¿no? Diferentes religiones, diferentes creencias, pero el fin es uno, es Dios, ¿no? O sea, yo pensé que varias ramas como por ejemplo nosotros que creemos que el terrestre, No. no, o ¿Hace sea, cuenta? varias, Ajá. uno Religiones, modifica digamos. una cosa, ajá. Ajá. Y una de ellas mencionaba que ellos sí creen en Jesucristo, pero lo creen como ese ser superior que reencarnó muchísimas veces hasta llegar a ser Jesucristo, o sea, una persona perfecta. Y que su expiación, o cuando estuvo ahí en el jardín ese sufriendo, fue la expiación de su propia vida, o sea, no la del mundo como los cristianos creemos.
porque según la muerte de Cristo para nosotros fue una ayuda y nos ayuda a todos para poder, a todo el mundo en general. Pero en esta parte, sobre la reencarnación, ellos creen que no, que ese fue su propio esfuerzo. Ajá, para él mismo, y ahora él ya es un ser superior que probablemente está ya con el ser más superior que él, ayudando a las demás almas que van a venir a reencarnar. Y también pues tiene sentido, ¿no? O sea, si es tu religión y lo crees. Sentido como historia. Pero ya meditándolo, a mí no se me hace. Pero es por lo mismo que lo que te enseñaron. Pues sí, obviamente que si tú vas y le hablas sobre Cristo y tu religión a una persona que cree en la reencarnación, pero espera, no te va a creer, si no, pues... Eso está bueno, porque ¿te acuerdas que nosotros hablábamos? Que dependiendo del lugar donde estás, son tus creencias y es lo que pasa. Uh-huh. Por ejemplo, que somos nosotros del sur y allá pasan de la limpia del huevo y todas esas cosas. Y casualmente te limpian con el huevo y mejoras. Ajá, los curanderos, ¿no? Los famosos curanderos. Bueno, allá. Hay un psiquiatra que él dice que decidió estudiar ese tema a fondo. Pero que se dio cuenta que casi todas las reencarnaciones eran en la India. Y dice que pues era pues sus creencias y que muchas veces los papás estaban atentos a ver qué decía el niño para decir, él es este. Uh-huh. Sí. Entonces dice, o sea, está interesante esa historia de él, porque dice que 40 años él estuvo detrás de todas esas historias. Que pues para él empezó a ser un poco como de, es que es lo que crees, es lo que consigues. Ajá. Hasta que empezaron a haber casos en Inglaterra, en Estados Unidos, en Europa. O sea, fue cuando él se dio cuenta que para él sí existe. Porque empezaron a haber historias de personas que describían así, tal cual, dónde vivían, quiénes eran sus familias. Y hubo el caso de un niño, que no lo recuerdo, no se me olvidó apuntarlo. Que el niño estaba diciendo que era tal persona y que era tal. El punto es que le hablaron a él. Él investigó con lo que él dio. Dice que era una casa blanca, no sé si lo viste. Una casa, él se miraba en una casa blanca con una ventana muy grande en su dormitorio y tenía 3 lavabos y estaba a la orilla del mar. Uh-huh. Que él buscó y que esa casa estaba en una isla. Y que le enseñaron muchas fotos y que él iba diciendo quién era el que le estaban enseñando. O sea, cuando fueron. Ajá. Que él decía, no, pues este es el tío Abraham, ¿no? Y así. Que lo único que se equivocó era que su papá no había muerto en un accidente de carro. Haz de cuenta que no murió así su papá, Ajá. pero todo lo demás él acertó. Entonces él dice que nunca pudo demostrar de dónde venían esos recuerdos. Ajá. Pero entonces tiene sentido que lo que tú crees es lo que tú vives, pero también tiene sentido que sí hay ocasiones en las que podría ser que pasa, pero la pregunta es ¿cómo es posible? El diablo. No pues sé. Yo creo, pues es que ves que pero es que ahí entras en tu religión. Ajá. Que dice que el diablo se puede convertir en lo que tú, en ángel, hasta en ángel, y te puede susurrar cosas. Pero también supuestamente la religión, él no le puede hacer nada a un niño. ¿Cómo te puede decir, mira, esto? Pues sí. Es algo, yo creo que son cosas que a lo mejor la mente humana no puede entender en este momento. Como no podemos entender, porque hace cuenta que yo estuve estudiando la historia de un niño que se llama Edward Austrian. Este niño vivía en Inglaterra con su mamá. Entonces creo que tenía 6 años. Y su mamá se dio cuenta que este niño tenía miedo a la oscuridad. A los días, cuando estaba lloviendo, le tenía mucho miedo a los truenos, a la lluvia, a los días así nublados, ¿no? Pero pues su mamá dijo, pues ha de ser normal en la etapa de los niños, todo el mundo tiene miedo a la oscuridad. Pero este miedo se fue haciendo más grande y ya después fue una fobia. Y un día él le dijo a su mamá que él tenía
no, que tenía mucho dolor en la garganta porque le dolía el disparo que le habían dado. Entonces su mamá se quedó así como, pues, ¿cómo te van a disparar si tienes 6 años? O sea, en toda tu vida nunca te ha pasado eso. Y el niño decía y decía que le dolía. Entonces lo llevaron al doctor, pero no le encontraron nada. Y para prevenir creo que le quitaron una parte de aquí que ellos pensaron que a lo mejor iba a ser eso. Entonces ya se fue a su casa y le dijo, y empezó a contar más historias a su mamá. Le dijo que él era un hombre de 18 años que murió en la Primera Guerra Mundial, que él vivía en Francia. Y pues que cuando empezó la guerra, su país pues lo llamó para que se presentara a la guerra. Y que un día que estaba lloviendo y que estaba tronando así todo feo, él estaba caminando con su tropa, con muchos hombres más. Entonces, en eso le dispararon. Y le dispararon aquí en el cuello. Y fue así como él murió. Pero ya me saltó una parte importante. Le quitaron esta parte a él y días después seguía con el dolor. Le revisaron y le salió como un tumor aquí. Y estuvieron checando a ver qué era. Después de que él le contó a su mamá cómo murió, ese tumor desapareció. Digamos, a la siguiente consulta él fue, lo checaron y ya no tenía nada. Entonces, según estaban llegando a la conclusión que a lo mejor pues fue tanto su dolor porque él tenía 18 años, estaba en la guerra, prácticamente acababa de salir de su adolescencia y a lo mejor en esa vida pasada pues sufrió, ¿no? Y ahora esos recuerdos lo estaban atormentando y de alguna manera eso ¿cómo puedo decirlo? Apareció así, ¿no? Para que él pudiera recordar su vida pasada. Y al contarlo, se liberó según de esos sentimientos y de ese miedo y ya desapareció el tumor y fue como una forma de cerrar, digamos. Fue como un bautismo. No, güey. Nuestra religión, de nuestra religión. No tiene nada que ver eso. ¿Sí? Porque yo estaba viendo. Fue como cerrar el círculo de su vida pasada. Ya lo tengo que dejar ir. Lo cuento, se lo cuento a mis papás. Ya dejo de sufrir y se va el dolor y se va esa cosa así de la nada. Porque yo estaba viendo que decía también eso de esa persona, que fue como olvidar. Fue una forma de, digamos, de sanar su alma. Ajá. Pero pues porque nosotros no creemos en eso a lo mejor. Pero si tú te pones a estudiar y dices, ¿cómo es que este niño recordó eso? Recordó cuántos años tenía, recordó dónde estaba y sí, cómo es que le salió eso. O sea, y de la nada algo que nunca has visto. Y a esa edad, o sea, a lo mejor sí pueden tener mucha imaginación y todo el show, pero dar como datos exactos ya es algo raro y es donde nos preguntamos. Sí, porque también yo miré esa historia y decía que daba datos de armas también. Uh-huh. O sea, son cosas que desconocía por completo. Ajá, ¿cómo un niño va a saber esas cosas? Y es donde yo me pregunto, ¿será que la reencarnación de verdad existe? ¿O son esos mismos, como ya hablamos en otros videos pasados, son esos mismos espíritus, esos malos espíritus que a lo mejor tienen poder y no sé, y hacen algo para que el niño pueda creer que eso que está pasando, él lo vivió? Sí, yo creo eso. Y para de esa forma, y para que de esa forma la gente crea y se desvíe del propósito. Creo más en esa teoría que estabas inventando. ¿Por qué? Porque es como cuando dijimos en otros videos, lo que tú hablas es la puerta que tú le abres a la otra ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama para no insultarlos? Al espíritu. Si tú le dices, esa silla se mueve y se va a mover, porque tú le estás diciendo.
Entonces tú le das una teoría para que él... Es como yo estaba viendo que Dios puede sanarte sin necesidad de medicina. Pero tiene que haber un medio para que haya una explicación en este mundo de por qué fue que te sanaste. ¿Por qué? Pues por la medicina que esta persona hizo, que hace que tu cuerpo... No, es porque... Así yo lo estaba viendo en la historia, ¿eh? Que Dios busca el medio para que no se vea su poder directamente sobre de ti. Así, yo me imagino que así debe ser aquel. Pues sí, Que tiene busca sentido. busca los medios para poder, ¿cómo se dice? Engañar a la gente, Engañar, digamos. ándale, engañar. Porque se supone que el propósito del enemigo de Satanás es como desviar a la gente de creer en un Dios. De creer ándale, en un Dios y en Jesucristo. Según nuestra religión. Y ahora yo me pregunto, ¿es mi creencia porque creo en una religión o es real? Porque, ajá, mi conclusión es, no existe la reencarnación, pero existen esos malos espíritus que de una u otra forma manipulan la situación para que una persona diga, ah, yo viví esto en mi vida pasada y eso coincida con la vida de alguien de hace 1000 años. Pero si nos ponemos en ese plan, esos espíritus siempre han existido desde la creación y van a seguir existiendo después de que tú y yo y todos los que estamos ahorita nos pasemos de esta tierra y van a saber lo que hicimos. Y a lo mejor pueden manipular esa información y al rato decirle, ah, tú viviste esto aquí, es verdad. Sí, ahorita que me acuerdo que dices eso, de una historia que no tiene nada que ver, pero tiene algo que ver. O sea, va a ser breve. Yo conozco a una persona que dice que él a cierta etapa de su vida, él dice que el diablo, pero realmente no sé qué es, un espíritu, no sé, que él era como su amigo, que él lo cuidaba. El diablo lo cuidaba a él. Sí, que él le decía que él iba a vivir muchos años, que él ya había visto que él iba a vivir muchos años. Entonces dice que él un tiempo empezó a hacer cosas tontas de ¿cómo se llama? ¿Como hechicería? No, de mover producto... Ah, sustancias ilegales. Sustancias ilegales en cantidades. Él y unos amigos. Ajá. Entonces dice que en una de esas el diablo o lo que sea le dijo que tuviera cuidado. Bueno, no le dijo que tuviera cuidado, le dijo que se alejara de la otra persona porque él se había robado eso del patrón y que los iban a matar. Entonces dice que eso que no me acuerdo si eso lo iba a hacer o eso lo hizo. Creo que lo hizo. Creo que ya lo había hecho porque dice que cuando él vio al amigo le dijo que alguien le había dicho a él que él había hecho eso. Y según ese amigo nadie sabía. Y que él dijo que quién le había dicho. Entonces él ahí empezó a creer. Y dice que de ahí para un tiempo para acá ese espíritu le decía cosas que pasaban. Le daba el pitazo. Es más, también dijo que dentro de la iglesia le decía, ese miembro está robando, no le hagas caso a lo que te dice, ves, todos son iguales. Y que él iba y le decía, oye, yo supe esto, pero dice que él nunca dijo cómo sabía. Y que después de ciertas ocasiones en las que él estuvo a punto de tener problemas delicados, ya no dijo nada, nada más se alejaba. Y mencionó a alguien conocido. A alguien conocido que andaba metiendo mano ahí y que él fue y le dijo. Y este conocido ahora es muy amigo de él. Ah, no podemos decir porque creo que sí. Ah. Dice que le dijo que él andaba ahí de manotas y que él fue y le dijo. Y yo no entiendo. Por eso, puede ser exactamente lo mismo. La diferencia es que a un niño se lo pueden susurrar y él puede decirlo, ¿no? Yo creo, puede que sí, pero entonces entra ahí esa duda de, entonces... Pero espérate. Los niños, se supone que los niños son, digamos, un caso especial o más santos, por así decirlo. Pero al mismo tiempo te das cuenta que los niños son los que más ven. Bueno, sí, eso sí. Pues es algo raro.
Pero lo más chistoso es que si a ti alguien te cuenta lo que yo acabo de contar, o a mí me ha pasado que alguien me cuenta, loco. Yo creo en esas cosas por lo que pasó con el abuelo, que más en otro episodio lo vamos a contar. Pero si eso no, está interesante. Si no hubiera pasado eso con el abuelo, yo creo que no creería en estas cosas. Pero también, si te das cuenta, en nuestra familia existe mucho esto de la sensibilidad a cosas malas, Uh-huh. a los espíritus, a ver cosas, a sentirlas, en general, Uh-huh. desde nuestros antepasados, Ajá. empezando por la abuela y a lo mejor nuestros bisabuelos y nuestros Sí. tatarabuelos, ¿no? Pero nuestra abuela sentía cosas y ella reprendía, digamos, a esas cosas malas. Entonces, yo creo que eso, no sé, tal vez la gente que no pasa por esas cosas a decir, estos están locos, ¿no? Y yo creo que también pensaría lo mismo. Pero empecé a creerlo cuando me empezaron a pasar a mí también. Y cuando me enteré del abuelo y las historias de la abuela que nos contaba cuando éramos niños. Entonces todo tuvo sentido ahora de grande y cuando me empezaron a pasar cosas. Entonces yo creo que es como un don con el que naces. De a lo mejor ver cosas o sentirlas o escuchar. Yo creo que puede ser un don. Que pues quién va a querer. Pues yo no sé, pero dijeras tú, es algo que no podemos entender en esta vida. Pues sí. Pero ustedes pongan, ¿creen en la reencarnación? ¿Qué creen sobre estas cosas? Y no olviden de darle me gusta a la página, compartir, comentar y mándenos sus